Antes de sumergirnos en uno de los fracasos militares más dramáticos de la historia de la humanidad, necesito algo de ti. Si este video te enseña algo nuevo, si te hace ver el imperio mongol de otra manera, dale a me gusta. Deja un comentario. Comparte esto con alguien que piense que los mongoles eran invencibles. Eso es todo lo que pido. Sin tonterías, sin relleno, solo la historia de cómo la naturaleza misma conspiró para detener al mayor imperio que el mundo haya visto jamás. Permítanme preguntarles algo. ¿Qué sucede cuando la maquinaria militar más exitosa de la historia, un imperio que lo conquistó todo, desde Corea hasta Hungría, pone la mira en una pequeña nación insular? Uno pensaría que el resultado sería obvio. Los mongoles habían aplastado la dinastía Jin, aniquilado el imperio corasmio y destrozado los ejércitos de Europa del Este. No perdieron, no se retiraron, arrollaron civilizaciones como una fuerza de la naturaleza, pero Japón era diferente. Esta es la historia de dos invasiones, dos tifones y el momento en que el imperio mongol comprendió que algunas conquistas estaban fuera de su alcance. Trata sobre samuráis luchando en playas, barcos de madera astillados en mares imposibles y tormentas tan violentas que cambiaron el curso de la historia mundial. Los japoneses llamaban a estas tormentas kamikaze, el viento divino, porque cuando el esfuerzo humano fallaba, los dioses mismos intervenían. O al menos eso cuenta la historia. Retrocedamos 750 años y veamos qué sucedió realmente. Año 1260. Kublai Khan acaba de convertirse en el gran Khan del imperio mongol. No es como su abuelo Genghis. Es más sofisticado, más interesado en la administración que en la pura conquista. Pero no se equivoquen, sigue siendo un conquistador. Ya ha absorbido la mayor parte del norte de China. Corea se ha doblegado tras décadas de brutal resistencia. Todo el continente asiático, desde el Pacífico hasta el Mar Negro, responde a la autoridad mongol. Kublai mira el mapa. Hay un lugar que no reconoce su supremacía, un lugar que jamás ha sido tocado por el poder mongol. Japón. No se trata de recursos. Japón no posee vastas minas de oro ni rutas comerciales cruciales. Ni siquiera se trata de estrategia. Japón está aislado y no representa una amenaza para nadie. Se trata de algo más fundamental para la cosmovisión mongola, la sumisión. Todo imperio importante ha reconocido la supremacía mongola. Todo rey, todo khan, todo emperador se ha doblegado o ha sido destruido. Los japoneses ni siquiera han respondido. Eso es inaceptable. En 1266, Kublai envió su primera misión diplomática a Japón. El mensaje era simple: reconocer al Gran Khan como superior, establecer relaciones diplomáticas, pagar tributo o afrontar las consecuencias. No se trataba realmente de una negociación. Era una orden envuelta en lenguaje diplomático, el tipo de orden que ha funcionado en todas partes, desde Bagdad hasta Kiev. La respuesta japonesa: silencio. No es desafío, no es negociación, solo silencio. La carta llega a la corte japonesa en Kioto, se lee, se discute y luego nada. No se envía ningún enviado de vuelta, no se escribe ninguna respuesta. Los embajadores mongoles esperan y esperan. Finalmente regresan a Corea con las manos vacías. Kublai lo intenta de nuevo en 1268. Otra misión, otra carta. Esta es más explícita sobre las consecuencias de la negativa. Los enviados mongoles llegan a Kyushu, la isla más meridional de Japón, presentan sus demandas a los funcionarios locales, quienes las remiten a Kioto, donde reside la corte imperial. Ahora bien, esto es lo que necesitas saber sobre Japón en 1268. Estaba políticamente fragmentado. El emperador existía, pero era una figura decorativa. El verdadero poder residía en el shogunato Kamakura, el gobierno militar establecido por Minamoto no Yoritomo en 1192. El shogun era el dictador militar, pero ni siquiera el shogun era absoluto. Tras él se encontraba el clan Ojo, que ejercía la regencia y ostentaba el poder real. El hombre que toma las decisiones es Ojo Tokimune. Solo tiene 18 años en 1268, pero es el Shikken, el regente, y esta carta mongola aterriza en su escritorio. El liderazgo japonés está dividido. El emperador y sus cortesanos instan a la cautela. Los mongoles se muestran distantes. Quizás si Japón envía un tributo simbólico y mantiene relaciones nominales, la amenaza pasará. Han oído historias sobre lo que les ocurrió a los reinos que rechazaron las demandas mongolas: ciudades incendiadas, poblaciones masacradas. Dinastías enteras exterminadas, pero la clase militar, los samuráis, lo ve de otra manera. Japón nunca se ha doblegado ante potencias extranjeras. El código samurái Bushido prioriza el honor sobre la supervivencia. Someterse a las exigencias bárbaras es impensable. Prefieren luchar y morir antes que vivir bajo la dominación extranjera.
Ojo Tokimune escucha a ambos bandos. Es joven pero no es estúpido. Sabe que los mongoles son peligrosos. También sabe que doblegarse ante ellos destruiría su autoridad. La clase samurái lo consideraría cobardía. Su propia legitimidad depende de proyectar fuerza. Él toma su decisión, ignorarlos. Los enviados mongoles regresan a Kublai con las manos vacías. Otra vez, Kublai es paciente. Está librando una guerra contra la dinastía Song en el sur de China. Esa es su prioridad, pero la negativa de Japón lo corroe. En 1271 envía otra misión, el mismo mensaje, el mismo silencio. Luego, en 1272, otra misión. Esta vez la respuesta japonesa es diferente. Algunos de los enviados mongoles son arrestados, encarcelados, humillados. Finalmente regresan a Corea, pero el mensaje es claro. Japón no está interesado en el diálogo. La paciencia de Kublai se agota. En 1273 envía la que será su última misión diplomática. Los enviados traen un ultimátum, someterse o ser invadidos. La carta es explícita sobre lo que sucederá si Japón se niega. La maquinaria militar mongol descenderá sobre las islas. No habrá piedad. Esta vez, Ojo Tokimune no ignora el mensaje. Ordena que lleven a los enviados mongoles a Kamakura, la capital del shogunato, y luego los ejecuta, los decapita. Sus cabezas se exhiben como mensaje a cualquier potencia extranjera que crea que Japón puede ser intimidado. Eso es todo. Esa es la línea. Cuando la noticia llega a Kublai, su respuesta es inmediata. Prepárense para la invasión, pero esto no es como invadir Corea o el norte de China. Los mongoles son guerreros a caballo, maestros de la estepa. Han conquistado vastos territorios moviéndose más rápido que sus enemigos, utilizando la movilidad y el arco con efectos devastadores. Pero Japón es una isla, separado del continente por más de 160 kilómetros de mar abierto, el estrecho de Tsushima. Los mongoles necesitarán barcos, muchos barcos. Y marineros que sepan cómo usarlos. Kublai se dirige a sus súbditos recién conquistados, los coreanos. Corea ha estado bajo control mongol desde 1259, tras décadas de resistencia. Los coreanos lucharon con ahínco, pero finalmente se sometieron. Ahora se les pide que proporcionen los medios para otra conquista. Tienen experiencia en construcción naval, tienen puertos, tienen marineros experimentados y no tienen otra opción. Se les ordena a los coreanos construir una flota, no una flota pequeña, cientos de barcos, buques de suministro, transportes de tropas, buques de guerra. También se les exige que proporcionen miles de soldados para servir en la fuerza de invasión. La tradición militar mongola es incorporar a los pueblos conquistados a sus ejércitos. Es eficiente, distribuye la carga y significa que los pueblos conquistados ayudan a conquistar a otros, consolidando su sumisión. El rey coreano, Wonhong, no tiene más remedio que obedecer, pero no está contento. Corea acaba de salir de décadas de guerra, la población está agotada, los recursos se han agotado. Y ahora se ven obligados a construir una flota de invasión para atacar a un vecino que nunca los amenazó. La construcción naval comienza en 1273. Se movilizan los astilleros coreanos de la costa sur. Se talan los bosques para obtener madera. Aldeas enteras son reclutadas para trabajar. El trabajo es brutal. Miles de árboles se talan, se les da forma y se ensamblan para formar cascos. Se tejen velas, se recolectan suministros, arroz, armas, barriles de agua, caballos. A finales de 1274 la flota estaba lista, 900 barcos. Era un espectáculo impresionante, la mayor flota de invasión reunida en aguas del este de Asia hasta ese momento. La fuerza de invasión constaba de aproximadamente 23,000 soldados, unos 15,000 soldados mongoles y chinos, 8,000 soldados coreanos y otros 7,000 marineros coreanos para la tripulación de los barcos. No era el ejército más numeroso que los mongoles hubieran desplegado jamás, pero debería ser más que suficiente para superar las defensas japonesas. La estructura de mando es mixta. El comandante general es un general mongol, pero los oficiales coreanos lideran los contingentes coreanos. Los oficiales chinos lideran las tropas chinas. Es el enfoque mongol estándar, aprovechar la experiencia local, pero mantener la autoridad máxima en manos mongoles. El plan es sencillo: desembarcar en Kyushu, establecer una cabeza de playa, abrumar a los defensores locales y obligar a los japoneses a someterse. Si se resisten, quemar sus ciudades y matar a sus líderes hasta que comprendan que la sumisión es la única opción. Ha funcionado en todas partes. ¿Por qué Japón sería diferente? La flota zarpa de los puertos coreanos en octubre de 1274. La fecha es deliberada, lo suficientemente tarde en el año como para que la temporada de campaña en China esté terminando, lo suficientemente temprano como para que las tormentas invernales aún no hayan comenzado.
O eso creen. Primera parada, la isla de Tsushima, aproximadamente a medio camino entre Corea y Kyushu. Es pequeña, de unos 700 kilómetros cuadrados, mayormente montañosa. La población es escasa, pero es estratégicamente importante. Controlar Tsushima significa controlar el estrecho. Tsushima está gobernada por el clan So. La guarnición de la isla está compuesta por unos 80 samuráis a caballo y unos cientos de soldados de infantería. Cuando los vigías avistan la flota mongol en el horizonte, cientos de barcos, con sus velas ocultando el océano, saben de inmediato que esta es una batalla que no pueden ganar. El gobernador local, Sosukekuni, tiene una opción: puede rendirse y esperar clemencia. O puede luchar y morir con honor. Para un samurái no es realmente una opción. Sukekuni envía un mensajero al continente para advertir de la invasión. Luego reúne a sus hombres y se prepara para resistir. Todos los samuráis de la isla, quizás unos 80 guerreros en total, se reúnen en el asentamiento principal. Saben que van a morir, pero harán pagar a los mongoles por cada centímetro de su isla. La flota mongol ancla en alta mar. Las lanchas de desembarco se dirigen a las playas. Miles de soldados se preparan para desembarcar. Sukekuni los observa llegar. Entonces da la orden a la carga. 80 samuráis a caballo galopan hacia la playa. Es una vista magnífica. Son guerreros con armadura completa, armadura de láminas do-maru, cascos, espadas y arcos. Han entrenado toda su vida para el combate. Cada uno vale por 10 soldados rasos en combate singular, pero los mongoles no luchan en combate singular. Las tropas mongolas que desembarcan en la playa son una mezcla de caballería e infantería. La infantería forma rápidamente, escudos al frente, lanzas y armas de asta erizadas. Tras ellas, los arqueros preparan sus flechas. Los arcos compuestos mongoles tienen mayor alcance que los japoneses. Están hechos de madera, cuerno y tendones laminados. Son recurvados, lo que les permite almacenar más energía. Un arquero mongol puede dar en el blanco a 300 yardas. Un arquero japonés es efectivo a unas 150 yardas. Los samuráis cargan a tiro. Los arqueros mongoles abren fuego. Las flechas caen como lluvia. No son disparos individuales dirigidos a objetivos individuales, son salvas coordinadas. Docenas de flechas caen simultáneamente en el mismo lugar. Los samuráis caen de sus caballos, otros avanzan, acortan distancias, son rápidos. Pero los mongoles tienen algo más que los japoneses jamás han visto: proyectiles explosivos. El tetsuao, que literalmente significa bomba de hierro, es una granada antigua. Consiste en un proyectil de cerámica o hierro cargado de pólvora. Se enciende una mecha. La bomba se lanza. Al detonar, produce un ruido enorme, humo y metralla. No mata a muchas personas directamente. Su potencia explosiva es débil en comparación con las granadas modernas, pero aterroriza a los caballos, desorienta a los soldados y marca objetivos para la infantería mongola. La carga samurái impacta contra el bombardeo de Tetsuao. Los caballos entran en pánico, los jinetes son despedidos, la carga se deshace, la infantería mongola avanza a toda velocidad. No esperan desafíos individuales, acosan a samuráis aislados. 3 o 4 soldados atacan a un guerrero, lanzas desde múltiples ángulos. Sin honor, sin ceremonia, solo matanza. Sosukekuni lucha hasta el final. Las crónicas registran que mató a docenas de enemigos antes de caer, pero cae. Todos sus hombres caen. Tsushima es invadida en un solo día. Los mongoles no solo matan a la guarnición, recorren toda la isla. Queman aldeas, matan o esclavizan a civiles, atan a las mujeres a los costados de los barcos, una humillación deliberada, una táctica de terror. El mensaje es claro: así es la resistencia, ríndete o muere. Próxima parada, Isla Iki, a unos 64 kilómetros al sur de Tsushima, más cerca de Kyushu. Iki es un poco más grande y está un poco más poblada. La guarnición está liderada por Taira Kagetaka, otro gobernador local, con unos 100 samuráis bajo su mando. Kagetaka se enteró de lo ocurrido en Tsushima, sabe que los mongoles se acercan, ordena a las mujeres y niños que evacuen tierra adentro, luego prepara sus defensas. Cuando llega la flota mongola está listo, la batalla sigue el mismo patrón, los samuráis luchan con valentía, lanzan cargas desesperadas. Causan bajas, pero se ven superados por la cantidad, las tácticas y una tecnología que desconocen. La esposa de Kagetaka, la princesa Sayo, ve cómo se desmoronan las defensas, sabe lo que se avecina. En lugar de ser capturada, reúne a las mujeres que no pudieron evacuar, más de 200 mujeres y niños. Las conduce a un acantilado con vistas al mar y entonces lidera un suicidio colectivo. Saltan juntas. Iki cae. Los mongoles esclavizan a los supervivientes. La flota continúa su camino.
A principios de noviembre de 1274, la flota invasora llegó a la bahía de Akata, en la costa norte de Kyushu. Akata era una importante ciudad portuaria, uno de los centros comerciales más importantes del oeste de Japón. La bahía proporcionaba un puerto natural. Si los mongoles lograban establecer una base aquí, podrían traer refuerzos, construir líneas de suministro y adentrarse más en Japón. Desde Akata podrían avanzar tierra adentro hacia Kioto y obligar a todo el país a someterse. Los japoneses están listos, más o menos. La noticia de la caída de Tsushima llegó a Kyushu semanas antes. Ojo Tokimune emitió órdenes de emergencia. Todos los samuráis de Kyushu debían prepararse para la resistencia. Se debían reforzar las defensas costeras. Se debían aprovisionar provisiones. Los mongoles no debían afianzarse en las islas principales. Pero preparados es relativo. Los japoneses no tienen una estructura de mando unificada, no tienen una estrategia militar centralizada. Kyushu está controlado por varios clanes samuráis, los Shoni, los Otomo, los Kikuchi y decenas de casas menores. Cada uno controla su propio territorio, cada uno comanda a sus propios sirvientes. Algunos están listos para luchar, otros aún se están movilizando. No hay tiempo para una coordinación adecuada. Cuando la flota mongola aparece en la bahía de Akata el 19 de noviembre, los samuráis locales cabalgan a su encuentro. Miles de guerreros a caballo con armadura completa, portando espadas y arcos, con estandartes ondeando y cuernos resonando. Es una vista impresionante. Un ejército samurái tradicional listo para defender su patria. Tampoco están en absoluto preparados para lo que está a punto de sucederles. Los mongoles comienzan las operaciones de desembarco, las tropas inundan las playas, la infantería forma perímetros defensivos, los arqueros proporcionan cobertura, las unidades de caballería desembarcan y forman. La organización es impresionante, son soldados profesionales ejecutando un plan bien ensayado, los japoneses cargan, así luchan los samuráis, te anuncia. Declaras tu linaje, desafías a un oponente digno, te enfrentas en combate singular, la victoria trae honor, la muerte en batalla trae gloria, a los mongoles no les importa el honor, la carga samurái impacta la línea mongola y los mongoles luchan como una sola unidad. La infantería al frente con grandes escudos, más grandes que cualquier otro que usen los japoneses. Lanzas y armas de asta forman un muro erizado. Tras ellos, los arqueros disparan por encima de los escudos, descarga tras descarga, disparos sin puntería, saturación de área. Si 50 flechas caen en un cuadrado de 10 yardas, alguien recibe un impacto, y entonces empiezan las explosiones. Las bombas Tetsuo forman un arco en el aire, caen entre los samuráis que cargan. Las detonaciones son fuertes, más fuertes que cualquier otra en un campo de batalla medieval. Humo, fuego, metralla, los caballos salen disparados, las formaciones se dispersan. Los relatos japoneses describen el terror de estas armas. Una crónica samurái, el Moko Shura Ekotoba, un pergamino pictórico que representa las invasiones, muestra a guerreros y caballos huyendo presas del pánico mientras las explosiones arrasan sus filas. El artista dibuja las bombas como objetos esféricos que dejan una estela de humo y detonan con nubes estilizadas. El texto describe el sonido como un trueno y afirma que los guerreros nunca habían experimentado algo igual. Los samuráis son valientes, individualmente son guerreros magníficos. Pero la valentía no basta. Los mongoles luchan de forma diferente. No buscan la gloria individual, buscan la victoria. Si eso significa que 3 hombres se aliaron contra un samurái, eso es lo que sucede. Si eso significa usar explosivos para romper las cargas de caballería, eso es lo que hacen. Si eso significa atacar a los oficiales y cortar el mando, lo hacen sin dudarlo. Los japoneses son repelidos de las playas. Los mongoles establecen una zona de desembarco. Empiezan a fortificar sus posiciones, cavan trincheras y construyen empalizadas. Se preparan para una campaña más larga. Todo marcha según lo previsto. Un samurái, Takezaki Suenaga, encargó posteriormente el pergamino Moko Shura Ekotoba para documentar sus propias acciones durante la batalla. En el pergamino, Suenaga aparece cargando contra las fuerzas mongolas prácticamente en solitario, con su caballo alcanzado por flechas y explosiones a su alrededor. Herido, pero sobrevive. El pergamino lo representa buscando el reconocimiento del shogunato por su valentía, ya que sin reconocimiento oficial su valor no significa nada. Es una fascinante mirada a la psicología samurái. Luchaban desesperadamente, pero también necesitaban que sus señores presenciaran y reconocieran su coraje. La lucha continúa todo el día. Los japoneses lanzan múltiples contraataques. Intentan hacer retroceder a los mongoles hacia el mar.
Causan bajas, los mongoles no son invencibles y los samuráis en combate cuerpo a cuerpo son peligrosos, pero cada carga es desbaratada con flechas y explosivos. Toda ventaja japonesa en habilidad individual queda anulada por la superioridad numérica y las tácticas coordinadas de los mongoles. Al caer la noche, ambos bandos están exhaustos. Los japoneses han perdido cientos de hombres. Los mongoles han perdido menos, pero están lejos de casa, operando en territorio hostil. Los japoneses se retiran a posiciones defensivas tierra adentro. Los mongoles mantienen la cabeza de playa, pero no han avanzado más. Los comandantes mongoles se reúnen en el buque insignia para discutir la estrategia. Han desembarcado con éxito. Han derrotado la respuesta japonesa inicial, pero no han logrado abrirse paso. Los japoneses siguen organizados, siguen luchando. Mañana intentarán avanzar tierra adentro, establecer un perímetro y comenzar la verdadera campaña. Pero al caer la noche del 19 de noviembre, el tiempo cambia, el viento arrecia, el mar que había estado relativamente tranquilo empieza a agitarse, las olas se hacen más altas, los barcos anclados en la bahía de Akata empiezan a mecerse violentamente, la flota mongol es vulnerable. La bahía de Akata está completamente abierta al noroeste, la dirección desde la que sopla el viento. El fondeadero está expuesto. Si se avecina una tormenta de verdad, la flota podría verse en serios problemas. Los barcos podrían arrastrar el ancla, podrían colisionar entre sí. Podrían estrellarse contra las rocas o la orilla. Los comandantes se enfrentan a una decisión. Pueden mantener las tropas en tierra, consolidar la cabeza de playa y esperar que pase la tormenta. O pueden retirar a todos a los barcos, capear la tormenta en el mar y reanudar las operaciones cuando mejoren las condiciones. Toman una decisión aparentemente razonable, retirarse a los barcos. Es más seguro mantener al ejército unido, bajo mando, listo para desembarcar de nuevo cuando mejore el tiempo. Dejar tropas en tierra durante una tormenta significa que quedarían aisladas, vulnerables al contraataque japonés e incapaces de coordinarse con la flota. Se dan órdenes. Los soldados mongoles abandonan sus posiciones en la cabeza de playa, regresan a las lanchas de desembarco, reman de vuelta a la flota principal. Al anochecer, casi toda la fuerza invasora está de vuelta a bordo. Esa noche la tormenta azota. No es un tifón ni un kamikaze a gran escala, pero es una tormenta importante. El viento alcanza fuerza de vendaval, las olas azotan la flota. Los barcos, repletos de soldados, caballos y suministros, son difíciles de manejar. Muchos son transportes de fabricación coreana, buenos para carga, menos aptos para mares agitados. No resisten bien las condiciones. Las anclas se arrastran. Los barcos van a la deriva. En la oscuridad y la confusión, los buques colisionan. Los cascos se agrietan, algunos barcos más pequeños zozobran, los soldados bajo cubierta intentando dormir se encuentran repentinamente en el agua mientras su barco se inunda, están atrapados, se ahogan en las bodegas mientras los barcos se hunden, la tormenta ruge toda la noche. Los capitanes luchan por mantener sus barcos bajo control. Algunos sueltan anclas e intentan maniobrar en la oscuridad. Otros aguantan esperando que sus anclas resistan. El caos es absoluto. Por la mañana la flota es un desastre. Cientos de barcos están dañados. Algunos están completamente hundidos. Miles de soldados han muerto, ahogados, aplastados o al partirse sus barcos. Se han perdido caballos. Los suministros han sido arrastrados por la borda o arruinados por el agua del mar. La fuerza de invasión no está en condiciones de continuar las operaciones. Los comandantes mongoles evalúan la situación. Pueden intentar reagruparse, reparar lo que puedan y lanzar otro asalto, pero los daños son graves, la moral está destrozada, los japoneses siguen ahí fuera esperando y si se desata otra tormenta. Dan la orden, retirada, esta invasión ha terminado. La flota regresa a Corea lentamente, dejando atrás a los muertos, abandonando el equipo, huyendo antes de que otra tormenta acabe con lo que ésta empezó. Los japoneses, observando desde la orilla, apenas podían creerlo. Estaban perdiendo la batalla. Los mongoles tenían tácticas superiores, coordinación superior, tecnología superior. Los samuráis habían luchado con todas sus fuerzas y no fue suficiente. Los mongoles habían establecido una cabeza de playa, iban a avanzar tierra adentro, Japón iba a caer y entonces llegó la tormenta y el enemigo se fue. La única explicación lógica, la única que encaja con la cosmovisión japonesa, es la intervención divina. Los dioses, los kami, enviaron el viento para proteger a Japón. La tormenta no fue casual, era un mensaje. Japón es sagrado, Japón está protegido. Los invasores extranjeros no tendrán éxito aquí. El término kamikaze no se populariza hasta más tarde, pero el concepto nace aquí.
El viento divino que protege a Japón de la invasión extranjera se convierte en un mito fundacional de la identidad nacional japonesa. Pero en la corte de Kublai Khan en China no se habla de intervención divina, solo se habla de fracaso. Se suponía que la invasión sería directa, tierra, abrumar a los defensores, sometimiento forzado. En cambio, los mongoles se retiraron tras apenas establecer una cabeza de playa. Se perdieron barcos. Se perdieron hombres y Japón se mantiene desafiante. Kublai está furioso, pero también es pragmático. La invasión de 1274 fue una prueba. Ahora sabe a qué se enfrenta, sabe que los japoneses lucharán, sabe que las aguas son peligrosas, sabe lo que se necesita: una flota más grande, más soldados. Mejor preparación, una fuerza abrumadora, ordena una segunda invasión. Esta vez no habrá errores, esta vez Japón caerá. Durante los siguientes 7 años los preparativos se intensifican. Kublai está ocupado con otros asuntos. La conquista final de la dinastía Song en el sur de China se extiende hasta 1279. Pero mientras libra esa guerra, construye la flota para Japón, exige más barcos a Corea. Los coreanos, ya exhaustos por la primera invasión, se ven obligados a resistir. Los astilleros trabajan constantemente, se talan los bosques para obtener madera, se movilizan regiones costeras enteras para alimentar la maquinaria bélica. Pero no se trata solo de Corea. Tras la caída de la dinastía Song, Kublai tiene acceso a los astilleros, la madera y la mano de obra del sur de China. Los Song contaban con una poderosa armada. Ahora esa armada pertenece a los mongoles. Kublai ordena la construcción de una segunda flota, incluso mayor que la coreana. Mientras tanto, los japoneses saben que los mongoles regresarán. No es cuestión de si volverán, es cuestión de cuándo. Ojo Tokimune pasa esos 7 años preparándose. Ordena la construcción de murallas defensivas a lo largo de la bahía de Akata, barreras de piedra para impedir desembarcos fáciles en la playa. Los clanes samuráis se reorganizan, se refuerzan las defensas costeras, se construyen torres de vigilancia en las islas periféricas. Kyushu se convierte en un campamento armado. La muralla defensiva de Akata es una obra monumental. Fue construida con mano de obra reclutada, agricultores, campesinos, cualquiera capaz de levantar una piedra. La muralla se extiende kilómetros a lo largo de la costa. No es una fortificación continua, sino más bien una serie de barreras de piedra que protegen los lugares de desembarco más probables, pero es robusta. En algunos tramos mide 3 metros de alto y varios metros de grosor. Tras ella, los samuráis defensores pueden disparar flechas a los atacantes que intentan desembarcar. Esto cambia el cálculo de la invasión. Los mongoles ya no pueden simplemente cargar sobre la playa. Los propios samuráis aprenden de la primera invasión. Se dan cuenta de que sus métodos tradicionales no funcionan contra las tácticas mongolas. Los desafíos individuales no sirven de nada cuando el enemigo lucha en unidades coordinadas, así que se adaptan, practican la lucha en grupo, desarrollan nuevas tácticas para enfrentarse a los arqueros en masa. Preparan armas incendiarias para usarlas contra barcos, se entrenan para incursiones nocturnas, y aún así Kublai envía misiones diplomáticas. Incluso mientras construye su enorme flota de invasión, ofrece a Japón una oportunidad más para someterse pacíficamente. No es piedad, es pragmatismo. Si Japón se doblega sin luchar, podrá desplegar esos recursos en otras partes, pero no es optimista. En 1279, otro enviado mongol llega a Japón, trae una carta de Kublai. El mensaje es el mismo de siempre: sométanse, reconozcan la supremacía mongol, envíen tributo, únanse al imperio pacíficamente. La respuesta de Ojo Tokimune es tajante, ordena el arresto de los enviados mongoles, luego los ejecuta. A todos, las cabezas se exhiben públicamente en Kamakura. Es un mensaje: no habrá sumisión, no habrá negociación, vengan e intenten capturarnos. Cuando Kublai recibe esta noticia, sabe que no hay solución diplomática. Será una guerra total. Los preparativos para la invasión se aceleran. Para 1281 la fuerza de invasión estaba lista. Esta vez no eran 23,000 soldados, eran 140,000, 2 flotas separadas, el ejército del este que partía de Corea, 900 barcos con 40. 000 soldados mongoles, chinos y coreanos, además de miles de marineros. El ejército del sur, que partía del sur de China, 500 barcos con 100. 000 antiguos soldados chinos son ahora reclutados para el servicio mongol. Piénsenlo un momento: 4.400 barcos, 140,000 soldados. Es la mayor invasión marítima de la historia hasta ese momento, mayor que cualquier intento en Europa, mayor que cualquier operación mongola anterior. Kublai lo está apostando todo, está concentrando todo el peso de su imperio, recursos de Corea, del norte y del sur de China, en una nación insular.
El plan es que ambas flotas converjan en Kyushu y desembarquen simultáneamente en varios puntos. El ejército del este atacará de nuevo a Kata. El ejército del sur desembarcará en otras zonas de Kyushu. Juntos superarán las defensas, establecerán bases permanentes y comenzarán la conquista sistemática de Japón, con 140. 000 hombres podrán guarnecer varias ciudades, abastecerse por tierra y sofocar la resistencia japonesa gracias a su superioridad numérica. La flota coreana, el ejército del este, zarpa primero en mayo de 1281. Al tener que recorrer la distancia más corta, parten temprano. El plan es que el ejército del sur parta más tarde y que ambas flotas lleguen aproximadamente al mismo tiempo, a principios de junio. La coordinación es crucial. Si una flota llega demasiado pronto, tendrá que luchar sola, como en 1274. Esta vez, la sincronización debe ser perfecta. El ejército del este desanduvo la ruta de 1274, desembarcó en Tsushima a finales de mayo. Esta vez casi no encontró resistencia. Tsushima fue devastada en 1274. La población apenas se había recuperado. La isla cayó en cuestión de horas. Lo mismo ocurrió con la isla de Iki, resistencia simbólica, luego colapso. A principios de junio, el ejército del este llega a la bahía de Akata. Los comandantes esperan encontrar al ejército del sur ya allí o llegando pronto. En cambio, solo encuentran a los japoneses y esos nuevos muros de piedra. Las murallas lo cambian todo. En 1274, los mongoles podían cargar sobre las playas y establecer cabezas de playa rápidamente. Ahora hay barreras de piedra de 3 metros que bloquean la costa. Los mongoles desembarcan sus fuerzas, pero no pueden avanzar tierra adentro. Los defensores samuráis se posicionan tras las murallas, lanzando una lluvia de flechas sobre cualquiera que se acerque. Los mongoles intentan escalar las murallas, son repelidos, intentan abrir una brecha, lleva tiempo y cuesta vidas, pasan los días. Luego, semanas, el ejército del este está atascado, controlan partes de la costa, pero no pueden atravesar el perímetro defensivo. Luchan desde sus barcos, lo cual es lamentable: hacinamiento, calor, escasez de suministros. Las enfermedades empiezan a propagarse: disentería, intoxicaciones alimentarias por raciones en mal estado. Los soldados están desmoralizados. ¿Dónde está el ejército del sur? Se suponía que ya estarían aquí. Las dos flotas debían abrumar a los japoneses juntas. En cambio, el ejército del este está luchando solo. Otra vez, el ejército del sur sufre retrasos. Coordinar 3.500 barcos es una pesadilla logística. Organizar, abastecer y embarcar a 100.000 hombres lleva más tiempo del previsto. Muchos de los soldados del ejército del sur son antiguos chinos Song que acaban de ser conquistados por los mongoles. No quieren estar aquí. Se ven obligados a luchar por sus conquistadores contra otra nación. La moral está baja, la disciplina es precaria. Los comandantes mongoles tienen que emplear medidas drásticas para mantener la flota unida. El ejército del sur finalmente parte del sur de China a finales de junio. Llevan 3 semanas de retraso. Pero ya llegan 3.500 barcos navegando hacia el norte, rumbo a Kyushu. Sigue siendo una fuerza abrumadora. Cuando lleguen, la flota mongol combinada será imparable. Mientras tanto, el ejército oriental sigue intentando abrirse paso en Akata. La lucha es brutal. Los japoneses han aprendido de 1274. No se limitan a defender las murallas, sino que contraatacan. Pequeñas embarcaciones, rápidas embarcaciones de asalto japonesas tripuladas por pescadores locales y samuráis, atacan a la flota mongola por la noche. Son rápidas y maniobrables. Se cuelan entre las embarcaciones mongolas más grandes, abordan los barcos, matan a los marineros, incendian y escapan antes de que los mongoles puedan responder. Una incursión famosa está liderada por Kono Michiari, un samurái de Shikoku. Él y sus hombres atacan de noche, abordando un barco de mando mongol. Se abren paso hasta la cabina del comandante, matan a varios oficiales mongoles y escapan con estandartes capturados como prueba. Es el tipo de heroísmo individual que anhelan los samuráis, audaz, honorable y glorioso, pero sobre todo es efectivo. Las incursiones nocturnas interrumpen las operaciones mongolas, destruyen suministros y merman la moral. Los mongoles están frustrados, son abrumadoramente superiores en número, pero no pueden aprovechar esa ventaja. Están atrapados en barcos, incapaces de maniobrar, incapaces de desplegar su caballería eficazmente, constantemente acosados por los invasores japoneses. Es una pesadilla. Finalmente, a finales de junio, llega el ejército del sur. Las dos flotas se encuentran cerca de Takashima, una pequeña isla frente a la costa de Kyushu. Juntas representan más de 4.000 barcos y 140.000 hombres.
Es la mayor fuerza militar jamás reunida en un solo lugar en la historia de Asia Oriental. Los comandantes mongoles se sienten aliviados. Ahora pueden coordinar el asalto final. Ambos ejércitos desembarcarán simultáneamente. Las defensas japonesas, que resistieron solo al ejército oriental, no podrán resistir a 140. 000 hombres que atacan desde múltiples direcciones. Mañana o pasado mañana, una vez coordinado el plan, lanzarán el asalto. Japón caerá, pero el momento es terrible. Es finales de junio, casi julio. La temporada de tifones en el Pacífico Occidental va de mayo a noviembre, con su máxima actividad en agosto y septiembre. Los mongoles lo saben, los comandantes han estado instando a que se aceleren, intentando completar la invasión antes de que llegue el mal tiempo. Pero los retrasos los han llevado directamente al período más peligroso. El 30 de junio hay una reunión de planificación a bordo del buque insignia. Los comandantes discuten. Algunos quieren atacar de inmediato, han esperado demasiado, los hombres están sufriendo, necesitan desembarcar y establecer bases antes de que empeore el tiempo. Otros prefieren esperar unos días más, es mejor coordinarse bien que precipitarse y repetir los errores de 1274. Mientras discuten, los japoneses observan. Ven la enorme flota anclada frente a su costa. Saben lo que viene, rezan, se preparan, esperan el asalto final. Llega julio, el clima es caluroso, húmedo y sofocante. Los soldados mongoles hacinados en los barcos se sienten miserables. El agua escasea. La comida se echa a perder con el calor. El olor bajo cubierta es insoportable. Miles de hombres, caballos, saneamiento deficiente. Los hombres están enfermando. Los comandantes saben que deben atacar pronto o el ejército se desintegrará por las enfermedades y la desmoralización. Se dan órdenes, prepárense para el asalto final. Todos los barcos, todas las unidades. Mañana, 30 de julio, desembarcan en masa. Múltiples playas, números abrumadores. Los muros de piedra no importarán cuando 140, 000 hombres los ataquen simultáneamente. Esa noche, 30 de julio de 1281, llega la tormenta. Empieza como viento, viento fuerte del sur, luego llega la lluvia, lluvia torrencial, luego el mar sube, se forman olas, primero de 3 metros, luego de 6, luego de 9 metros. Esto no es como la tormenta de 1274, es un tifón masivo, violento y catastrófico. El viento alcanza velocidades sostenidas superiores a 160 kilómetros por hora, ráfagas aún más fuertes. La lluvia es tan intensa que la visibilidad se reduce a cero. El mar es un caos de olas gigantescas que rompen desde todas direcciones. Y la flota 4. 000 barcos apiñados, anclados cerca de la costa, cargados con hombres y suministros, se encuentra justo en su camino. Los barcos se desataron de sus anclas en cuestión de horas. Los cabos del ancla se rompieron como hilo. Buques que habían estado ordenados, organizados, bajo mando, de repente quedaron a merced de la tormenta, chocaron entre sí, los cascos se astillaron, los mástiles se rompieron, los barcos zozobraron, los soldados bajo cubierta no tienen ninguna posibilidad, cuando un barco zozobra quedan atrapados, las bodegas se inundan. Se ahogan en la oscuridad, pegados al techo, ahora el fondo del barco mientras se hunde. Quienes logran llegar a cubierta se enfrentan al océano. La mayoría no sabe nadar, llevan armadura, se hunden en segundos. Los barcos que no zozobran son arrastrados hacia la orilla o contra las rocas. Se rompen, los hombres son arrojados a la resaca, las olas los estrellan contra escombros, contra rocas entre sí, la playa se convierte en un cementerio, cadáveres, madera rota, hombres ahogándose arrastrados por la resaca. El tifón ruge con furia durante 2 días, el 30 y el 31 de julio y luego el 1 de agosto. Durante 48 horas la tormenta destroza la flota mongola. Los comandantes no pueden hacer nada, no hay órdenes que dar, no hay tácticas eficaces contra un tifón. Solo les queda resistir y esperar sobrevivir. Cuando la tormenta finalmente pasa el 2 de agosto, la destrucción es absoluta. La flota mongola ha desaparecido, no ha sufrido daños, no ha sido dispersada, ha desaparecido. El mar está cubierto de escombros, cascos destrozados, cuerpos flotando, caballos muertos, provisiones flotando en las olas. La playa está sembrada de restos a lo largo de kilómetros. Estimaciones conservadoras basadas en registros chinos y coreanos sugieren que entre el 50% y el 70% de los barcos fueron destruidos. Esto significa que entre 2,000 y 3,000 barcos se hundieron, con 140,000 hombres a bordo, y asumiendo que la mayoría no sabía nadar, las estimaciones de bajas oscilan entre 60,000 y 100,000 muertos. Es uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia militar.
Murieron más hombres en ese tifón que en la mayoría de las batallas medievales juntas. Los supervivientes están dispersos. Algunos barcos lograron capear la tormenta y ahora regresan lentamente hacia Corea o China. Otros naufragaron en la costa de Kyushu con sus tripulaciones varadas en territorio hostil. Entre 20.000 y 40.000 soldados mongoles sobrevivieron al tifón. Están dispersos, desmoralizados, sin líderes y rodeados por las fuerzas japonesas. Los japoneses, observando desde detrás de sus murallas, ven cómo la tormenta destruye la flota enemiga. Ven los cuerpos arrastrados a la orilla. Ven a los soldados mongoles tambaleándose por la playa, exhaustos, medio ahogados, derrotados, y atacan. Los samuráis salen en masa de tras las murallas defensivas, cazan a los supervivientes. Pequeños grupos de soldados mongoles que intentan reagruparse son rodeados y masacrados. Algunos intentan rendirse. A los japoneses no les interesan los prisioneros, no después de lo que los mongoles hicieron en Tsushima e Iki en 1274. Esto es venganza. La matanza continúa durante semanas. Patrullas japonesas recorren la costa, encontrando grupos de supervivientes mongoles escondidos en cuevas, bosques y aldeas abandonadas. Algunos son esclavizados. La mayoría son ejecutados. Los reclutas coreanos y del sur de China, que nunca quisieron estar allí, obligados a luchar por los mongoles, a veces se salvan. Los japoneses reconocen que estos hombres también fueron víctimas, pero los oficiales y soldados mongoles no reciben ninguna compasión. A mediados de agosto todo termina. Los restos de la fuerza invasora que logran escapar regresan a Corea o China. La flota queda destruida, el ejército aniquilado. La segunda invasión ha fracasado catastróficamente. Kublai Khan recibe la noticia en su capital. La mayor operación militar en la historia mongola, la culminación de años de preparación, el despliegue de recursos de todo su imperio, todo ello destruido por una tormenta. Más de 100.000 hombres muertos, miles de barcos perdidos, y Japón sigue invicto, aún desafiante. Se dice que Kublai está devastado. Ya tiene 60 y tantos, ha dedicado su vida a la conquista, derrotó a la dinastía Song, controla el imperio más grande de la tierra y no puede conquistar ni una sola nación insular, considera una tercera invasión. Los planes se elaboran en 1283, pero nunca se materializan. Los costos son demasiado altos, la logística demasiado difícil, el recuerdo del tifón demasiado reciente, y hay otros problemas, rebeliones en Mongolia, guerras en el sudeste asiático, desafíos administrativos en China. Japón no vale la pena arruinar el imperio, la orden nunca se da. Los mongoles nunca volverán a invadir Japón. Para los japoneses la interpretación es inmediata e inquebrantable. El kamikaze, el viento divino, los salvó, no una sino dos veces. En 1274 una tormenta dispersó la flota invasora. En 1281 un tifón la destruyó. Esto no puede ser casualidad. Esta es la prueba de que Japón está protegido por los dioses. Los propios kami intervinieron para salvar a la nación. La creencia se vuelve fundamental para la identidad japonesa. Japón es especial, Japón es sagrado. Los invasores extranjeros siempre fracasarán porque los dioses no permitirán que Japón caiga. Esta creencia persiste durante siglos, moldea la política exterior japonesa, la cultura japonesa y la autocomprensión japonesa. Incluso entrado el siglo XX, el mito kamikaze influyó en el pensamiento militar japonés, culminando con los pilotos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, llamados así por el viento divino, que se sacrificaron para proteger a Japón de la invasión. Pero aquí está la cuestión. Las tormentas eran reales, pero no milagros. Eran fenómenos meteorológicos. Los tifones azotaban esa región con regularidad a finales del verano. Los mongoles conocían los riesgos. Los asesores coreanos, sin duda, lo sabían. Corea también sufre tifones, pero los mongoles invadieron de todos modos. Se demoraron, el ejército del sur llegó con 3 semanas de retraso. Para cuando ambas flotas convergieron, ya era finales de junio, entrando en julio, temporada de tifones. La apuesta era que podrían completar la invasión antes de que llegara una tormenta. Perdieron la apuesta. La tormenta de 1274 fue más leve, más parecida a un vendaval, pero azotó porque los mongoles aún estaban en el mar, anclados en una bahía expuesta, incapaces de retirarse a un puerto seguro. El tifón de 1281 fue catastrófico, pero azotó porque los mongoles aún estaban en el mar a finales de julio, apiñados, vulnerables. Si el ejército del sur hubiera llegado a tiempo, si ambas flotas hubieran desembarcado a principios de junio como estaba previsto, si hubieran superado las defensas japonesas y establecido bases terrestres antes de la temporada de tifones, tal vez habría sido diferente, pero no lo hicieron y llegaron las tormentas.
Los mongoles pagaron el precio de la mala suerte y la inoportunidad. A los japoneses les gusta decir que los dioses los salvaron, y tal vez, desde cierta perspectiva, lo hicieron, pero los dioses recibieron ayuda. Los samuráis lucharon con increíble determinación. Las murallas defensivas funcionaron. Las incursiones nocturnas interrumpieron las operaciones mongolas. Los japoneses obligaron a los mongoles a permanecer en el mar más tiempo del planeado. Los retrasaron, los mantuvieron a raya el tiempo justo. Y cuando llegó la temporada de tifones, la naturaleza terminó lo que los samuráis comenzaron. No es realmente una historia de intervención divina. Es la historia de un pueblo decidido que utilizó todas sus ventajas, terreno, tácticas, voluntad de resistencia, para resistir hasta que el propio entorno se convirtió en su aliado. Los mongoles fueron los mayores conquistadores de la historia. Pero no pudieron conquistar la geografía, no pudieron conquistar el clima, no pudieron superar en maniobras a un tifón. El fracaso en la conquista de Japón es uno de los grandes interrogantes de la historia. Si las invasiones hubieran tenido éxito, si las tormentas no hubieran llegado, si el momento hubiera sido más oportuno, si los mongoles hubieran establecido una presencia permanente en Japón, todo el curso de la historia japonesa habría sido diferente. Los mongoles introdujeron cambios dondequiera que conquistaron, impusieron sistemas administrativos. Facilitaron el comercio a través de la ruta de la seda, difundieron tecnologías, ideas y prácticas culturales. Bajo el dominio mongol, China se volvió más cosmopolita y se conectó mejor con Asia Central y Oriente Medio. Corea se integró al imperio mongol y estuvo influenciada por la política continental durante generaciones. Si Japón hubiera caído, los mongoles habrían traído consigo esas mismas influencias, las prácticas administrativas chinas y coreanas, el budismo continental y la burocracia confuciana. La clase samurái podría haber sido destruida. Los mongoles tenían poca paciencia con las aristocracias guerreras que no se sometían. El sistema imperial podría haber sido desmantelado. La cultura japonesa, que se desarrolló aisladamente, podría haber sufrido una profunda transformación. Los patrones comerciales habrían cambiado. Japón se habría integrado a la red comercial mongola. Las ideas y tecnologías habrían llegado desde el continente. Las tendencias aislacionistas que definieron a Japón en siglos posteriores podrían no haberse desarrollado nunca, pero eso no sucedió. Japón mantuvo su independencia. Las invasiones fracasaron. Y esos fracasos reforzaron el excepcionalismo japonés. Japón era diferente. Japón estaba protegido. Japón no necesitaba al mundo exterior. Durante los siguientes 600 años, Japón mantuvo un estricto control sobre sus contactos con el extranjero. Hubo periodos de comercio con China y Corea, breves encuentros con exploradores europeos, pero en general Japón permaneció aislado. El mito del kamikaze se convirtió en un pilar de la identidad nacional. Somos el pueblo al que ni siquiera los mongoles pudieron conquistar. Estamos protegidos por los dioses. Y los mongoles, este fue su mayor fracaso militar. Habían conquistado civilizaciones sedentarias y tribus nómadas. Habían derrotado a ejércitos mucho mayores que el suyo. Habían cruzado desiertos, montañas, vastas distancias. Se habían adaptado a la lucha en bosques, ciudades, en terrenos completamente distintos a las estepas de donde eran originarios, pero no podían cruzar 160 kilómetros de océano y mantener una cabeza de playa contra un enemigo decidido en plena temporada de tifones. No fue por falta de intentos. La invasión de 1281 fue una de las operaciones militares más ambiciosas de la historia premoderna. 4.000 barcos, 140.000 hombres, recursos de todo el imperio, una planificación meticulosa, y todo fracasó por culpa de 2 días de mal tiempo. Kublai Khan nunca lo volvió a intentar. Centró su atención en otras áreas, campañas en el sudeste asiático, contra Vietnam, contra Champa, contra Java. Algunas triunfaron, otras fracasaron, pero ninguna fue tan catastrófica como la de Japón, y Japón permaneció invicto. El imperio mongol perduró un siglo más, pero nunca volvió a intentar una gran invasión marítima. La lección estaba aprendida. El océano es una barrera más formidable que cualquier ejército. Para Japón, la victoria, si es que sobrevivir a un tifón puede considerarse una victoria, tuvo consecuencias a largo plazo. La clase samurái, que había luchado con tanta desesperación, esperaba recompensas. Habían defendido la nación. Arriesgaron sus vidas, mantuvieron la posición, pero no había botín, ningún territorio conquistado que distribuir. El shogunato tuvo que encontrar maneras de recompensar a los guerreros sin el botín de guerra habitual. Esto provocó dificultades económicas y tensión política y finalmente contribuyó al debilitamiento del shogunato de Kamakura.
En 50 años, el shogunato colapsaría en parte debido a las tensiones económicas y políticas creadas por las invasiones, pero inmediatamente después hubo alivio y gratitud. Se construyeron santuarios en honor a los kamikazes, se ofrecieron oraciones de agradecimiento. La historia del viento divino se contó una y otra vez, se adornó y se mitificó hasta convertirse en leyenda, y la leyenda perduró porque era una buena historia. Una nación insular, superada en número y en fuerza, se enfrentaba a la mayor potencia militar de la Tierra. La derrota parecía segura, y entonces intervinieron los dioses. Llegó la tormenta, el enemigo fue destruido, Japón se salvó. Es el tipo de historia que la gente necesita creer, sobre todo cuando la alternativa es reconocer que la supervivencia a veces depende de la suerte, que el tiempo importa, que el clima puede decidir el destino de los imperios. Los mongoles lo comprendían, probablemente mejor que los japoneses. Sabían que habían apostado al tiempo y habían perdido. Sabían que los retrasos les habían costado caro. Sabían que si se hubieran movido más rápido, se hubieran coordinado mejor y hubieran desembarcado antes, podrían haber conquistado Japón antes de que llegaran las tormentas. Pero no lo hicieron, y Japón sobrevivió. La historia tiene pocas ironías más agudas que esta. Los mongoles, que conquistaron imperios moviéndose más rápido que nadie, que basaron su éxito en la movilidad y la velocidad, fueron destruidos por su lentitud. El ejército del este llegó demasiado pronto y no pudo abrirse paso solo. El ejército del sur llegó demasiado tarde y se topó con un tifón. Si se hubieran sincronizado, si hubieran atacado juntos a principios de junio, el resultado podría haber sido diferente, pero las operaciones militares nunca son perfectas. La logística falla, las comunicaciones fallan, el clima no acompaña. Y a veces el enemigo lucha con más fuerza de la prevista. Los japoneses no se quedaron sentados tras sus murallas esperando la tormenta. Hicieron pagar a los mongoles cada día que permanecieron en el mar. Los retrasaron, los desgastaron, resistieron lo justo. Y cuando llegó el tifón, terminó lo que los samuráis habían empezado. Esa es la historia: 2 invasiones, 2 tormentas. Una de las mayores potencias militares de la historia no fue detenida por otro imperio, ni por tácticas superiores ni por una fuerza abrumadora, sino por la determinación de una nación insular y el peor clima en el peor momento posible. Si esta historia te conmovió, esto es lo que necesito. Dale a me gusta, deja un comentario, dime qué opinas. ¿Debería Kublai Khan haberlo intentado una tercera vez? ¿Podrían los mongoles haber conquistado Japón? ¿Cómo sería el mundo si lo hubieran hecho? Estas son las preguntas que hacen fascinante la historia, los momentos en que todo pendía de un hilo, cuando la suerte y el momento oportuno importaban tanto como la estrategia, cuando la naturaleza misma decidía el destino de las naciones. Este es el tipo de historia que no se enseña en las escuelas, no la versión simplificada ni la narrativa simplificada, sino la verdadera historia, confusa, complicada, brutal y en última instancia incognoscible. Podemos leer las crónicas, podemos estudiar las fuentes, pero nunca sabremos qué se sintió ser un samurái viendo aparecer esa flota en el horizonte, o un soldado mongol atrapado bajo cubierta mientras el barco se llenaba de agua, o Kublai Khan recibiendo la noticia de que su gran invasión había sido aniquilada por una tormenta. Solo tenemos los hechos, y los hechos nos dicen esto: los mongoles lo intentaron 2 veces, con todo lo que tenían, y fracasaron. Japón sobrevivió, los kamikazes se convirtieron en leyenda. Y el imperio mongol aprendió que algunos lugares son inconquistables, no porque los defensores sean más fuertes, sino porque los dioses, la naturaleza o la pura suerte a veces favorecen a los desvalidos. Contamos historias como esta cada semana, batallas que cambiaron la historia, invasiones que fracasaron, imperios que cayeron. Los momentos en que todo pendía de un hilo y una decisión, una tormenta, una resistencia desesperada lo cambiaron todo. Suscríbete para no perderte la próxima. Comparte esto con alguien que piense que los mongoles eran imparables, porque no lo fueron. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Los mongoles fracasaron, Japón sobrevivió. El viento divino, creas en él o no, se convirtió en uno de los mitos más poderosos de la historia. Y a veces, cuando te enfrentas a adversidades insalvables, un mito es justo lo que necesitas.